Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo esté en el corazón de todos mis hermanos en Cristo Jesús. Hoy quiero hablarles acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola es muy importante para la edificación de la iglesia de Cristo en todo el mundo. Así es que vamos a la lectura. Espero que usted también tenga su Biblia y la esté leyendo juntamente conmigo, porque el predicador que enseña la palabra de Dios siempre la lee y siempre enseña es a través de ella, diciendo que la palabra de Dios es la que enseña lo que en este momento les voy a comunicar a ustedes. Dice así: entonces el reino de los cielos es semejante a 10 mujeres vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir a su esposo o al esposo. Aquí dice, en esta traducción, dice, salieron a recibir al esposo. Bueno, ellas tomaron las lámparas, pero como esto es una parábola, pues hay que entenderlo. Las 10 vírgenes toman la lámpara. ¿La lámpara qué es? Le voy a explicar algo muy importante. Una lámpara sin aceite no funciona. Y la palabra de Dios es también lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Pero esta lámpara, que es la palabra de Dios, no funciona si usted no la obedece. Si usted no obedece la palabra de Dios, pues sencillamente no va a brillar usted en ningún lado. Porque si la Biblia dice, no adulterarás, porque la palabra de Dios nos está enseñando y nos está alumbrando el camino para no ser adúlteros, porque los adúlteros no heredan el reino de los cielos. La Biblia dice que los borrachos no heredan el reino de los cielos, en una palabra que usted y yo no tenemos que emborracharnos. Pero si usted se sigue emborrachando, ¿de qué le sirve leer la Biblia cuando usted sigue en tinieblas? Aunque la palabra de Dios es lámpara, y ella es lámpara y es lumbrera a nuestro camino. Así sucede con estas lámparas que estas mujeres toman, que estas mujeres recogen y cogen las lámparas y se van a recibir al esposo. Vamos a ir a recibir al esposo. Pero resulta que unas no recogieron aceite, no llevaron aceite preparado para poder echar. ¿Qué quiere decir? Que estas personas, esa lámpara, que es la palabra de Dios, sin obediencia, esto quiere decir el aceite, o sea que el aceite representa la obediencia. El aceite representa la obediencia. Y las lámparas representan la palabra de Dios. Si usted tiene la Biblia, que es lámpara a nuestros pies, pero no la obedece, no tiene aceite. Resulta que estas 10 mujeres se fueron a recibir al esposo. 10 mujeres salieron corriendo a recibir al esposo, porque qué alegría que llegó el esposo. ¡Hey! Llegó el esposo. Esto quiere decir que viene el Señor Jesucristo a recoger a su iglesia. Y todo el mundo sale con alegría, vamos a recibirlo. Y resulta que habían 5 mujeres prudentes, que quiero leerla en el versículo, creo que es el versículo 3, dice que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué quiere decir? No obedecieron. Usted tiene que entender que usted puede ser una persona insensata si está leyendo la Biblia y no la obedece. Versículo 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Quiere decir que obedecieron la palabra de Dios. El aceite representa la obediencia a Dios. Las lámparas es la palabra de Dios, que es lumbrera nuestro camino, que es la lámpara que alumbra nuestros pies. Pero si usted la lee, pero no la obedece, de nada le sirve. De nada sirve una lámpara si no tiene aceite. De nada sirve porque no va a alumbrar. De nada sirve que usted lea la Biblia, aunque ella es lámpara, aunque ella te puede dar luz, pero si usted no la cree o no la obedece,
ahí quedó todo. Está haciendo mal. Entonces el Señor dice que es un insensato o son insensatos los que no obedecen la palabra de Dios, los que no obedecen lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, créalo, porque es palabra de Dios. Y obedézcalo, porque si usted no lo obedece, no tiene aceite y no va a alumbrar esta palabra divina. Así como una lámpara en la parte material, si no tiene combustible, no puede alumbrar. Seguimos leyendo la escritura. Dice en el versículo 6, versículo 5, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. La Biblia habla del dormir de dos formas. Puede que hayan más, pero les voy a hablar de dos formas. Una, del sueño, del reposo que le damos al cuerpo cuando dormimos. Y de dormir, como le dijo el Señor a Lázaro, su hermano duerme, ¿sí? Para referirse a la muerte. Y aquí está usando la palabra que cabecearon y durmieron, se está refiriendo a que murieron. Pero cuando ya viene la resurrección de los muertos, entonces viene el clamor. Llegó el esposo, vamos a recibirle. En otros pasajes bíblicos dice que vendrán días en los que los muertos, los que están en la sepultura, oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oyeren vivirán, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Vamos a mirar ahora, después del versículo 5, donde dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El esposo representa al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez a darnos la recompensa a cada uno según hayan sido nuestras obras. Versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Esto quiere decir, resucitaron. Y arreglaron sus lámparas. Se prepararon para decir, Señor, yo obedecí su palabra. Yo te serví, yo te guardé tu palabra. Y resulta que el Señor les va a decir a unos, vení benditos de mi Padre, y a otros les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero vamos a mirar qué sucede con esta enseñanza. Y las insensatas dijeron a las prudentes. ¿Pero por qué le van a decir? Porque en el versículo 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes, es que estamos aquí en el campo y se nos cruzan las hojas. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Aquí es donde nosotros hemos aprendido que la salvación es individual. ¿Qué quiere decir? Pues hermano, ellas no podían darle aceite a las insensatas, aunque las insensatas estaban pidiendo el aceite. Sin embargo, las prudentes no podían darle a ellas. Ahora, ¿qué estamos diciendo que representa el aceite? La obediencia. Individualmente, cada uno va a obedecer o va a desobedecer. Y las insensatas habían desobedecido, por eso no tenían aceite en sus lámparas. Porque esta lámpara que yo tengo, esta lámpara que es la palabra de Dios, alumbra cuando yo tengo obediencia. Si no tengo obediencia, aquí no hay nada. Cerremos y vamos. Pero el Señor le llama prudente a usted que obedece. Si usted está obedeciendo la palabra de Dios, Dios lo llama prudente. Y al otro grupo, porque acuérdese que son 5 prudentes y 5 insensatas. A las insensatas, el Señor dice, estas personas, como son insensatas, no van a entrar a las bodas del Cordero. No van a entrar a las bodas arriba en el cielo. Vamos a seguir leyendo el versículo 8, y le dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo,
para que no te falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotros misma. Pero resulta que no había tiempo para eso, porque el esposo ya había llegado, porque el esposo se había acercado, porque el esposo estaba ahí presente. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que o entrar a las bodas o no entrar a las bodas. Así nos va a pasar en ese tiempo. Muchos se van a quedar porque están confiados en su propia sabiduría y en que así como hacen están bien, pero no saben que esta palabra hay que obedecerla. Entonces seguimos mirando el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta y se quedaron por fuera. Dice el versículo, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo y dijo, de cierto os digo que no os conozco. No los va a conocer porque no le obedecieron. Si usted considera que Jesús es el Salvador, usted tiene que obedecer al Señor Jesucristo. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Y así se cierra esta enseñanza. ¿Cómo se cierra? Velad pues porque vosotros, porque usted, porque todo el mundo no sabe a qué hora ha de venir el Hijo de Dios. Mi hermano en Cristo Jesús, el Señor toma esta parábola. Lógicamente que aquí hay algo muy bonito para aclarar, que el Señor está diciendo que estas 5 mujeres, estas 10 mujeres, primero las 10 mujeres, ellas tenían lámpara, tenían aceite y tenían al esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Estas 10 mujeres tenían todos, allí no había excepción de nada. Allí todas tenían lo que el Señor les dio para que pudieran ser salvos. Pero ¿qué sucede? Se confiaron y dijeron, ¿para qué obedecemos? ¿Para qué le echamos aceite? ¿Para qué llevamos en las vasijas aceite? Y se confiaron y por eso se quedaron. Son insensatas. Pero las otras sí tomaron aceite juntamente con sus lámparas. Esto quiere decir, sí empezaron a obedecer la palabra de Dios. El Señor nos habla de algo muy maravilloso, de este varón que es el Señor Jesucristo, que estas mujeres se habían desposado con él, 10 mujeres, 10 esposas, y se desposaron con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús empieza diciendo la enseñanza, el reino de los cielos es semejante a 10 mujeres vírgenes que tomaron sus lámparas para recibir al esposo. El Señor es nuestro esposo. Y yo pienso que hay un grupo que quieren acercarse al Señor y se arrepintieron, se convirtieron al Señor, pero no quieren obedecer la palabra de Dios. Van a estar fuera de las bodas del Cordero. ¿Qué quiere decir? Se desposaron con el Señor, pero no van a entrar en el reino de Dios, porque les hizo falta aceite y sus lámparas se apagaron. Mi hermano, esta es la enseñanza para que usted tenga en cuenta de lo que el Cristo de la gloria nos quiere decir. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.